Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de Historia. Hoy tenemos nuestra primera y última sesión de clase de este ciclo, lo que quiere decir que el viernes estaremos presentando nuestro hermoso examen final a través de la plataforma Viexam. Vamos a esperar que el estudiante Piero y Daniel vayan ingresando. Vamos a dar este tiempo. Bien, hoy estaremos dando lo que son el debido repaso y tratando lo que es el último tema de historia para la cual vamos a finalizar nuestro libro. Entonces hemos estado tratando los últimos temas de lo que ha sido la corriente libertadora del sur, la independencia, la crisis que hubo durante el siglo XVIII en Europa y la independencia de Estados Unidos junto a la Revolución Francesa. Hoy estaremos abordando el último tema del libro, así que presta atención. Vamos a ubicar rápidamente el tema. Un momentico, te recuerdo que estuvimos hablando de varios aspectos aquí. Ok. Quedamos entonces en la Revolución Francesa. Por acá tenemos el tema. Un momentico, discúlpenme la búsqueda. Aún seguimos en lo que es el tema de la Revolución Francesa y todo lo que fue este proceso que se vivió allá, los motivos, pues era un pueblo que como casi siempre, este, el pueblo era el que pagaba todo y compraba productos de baja calidad. Los pueblerinos se cansaron y entre ellos teníamos lo que eran las clases sociales, el clero, quien era que gozaba de todos los beneficios, la nobleza, teníamos la nobleza alta, que sean los de la aristocracia, y la nobleza baja, que eran los pudientes, que eran dueños de hacienda y estaban bien económicamente. Y
Por último teníamos a lo que era el pueblo. En el clero teníamos el clero alto y el clero bajo. El clero alto son los que vivían en el palacio del rey, comían con el rey, y el clero bajo era quienes estaban con el pueblo y veían toda la represión que ocurría. Entonces, estuvimos hablando de la toma de la Bastilla, que así fue que empezó la Revolución Francesa, por la toma de la Bastilla, cuando se unió el pueblo, y eso fue el 14 de julio de 1789, pues los habitantes de París tomaron la cárcel de la Bastilla para protestar contra el rey. Y entonces huyeron de esta manera hacia el exterior porque pensaban que la multitud los iba a matar. Entonces la multitud se evocó a las calles porque ellos buscaban protestar con esa destitución. Luego, pasado el tiempo de protesta, toda protesta al final siempre trae como resultado ciertos beneficios, ¿no? A veces resulta ser que tienen que seguir las protestas para como ejercer un medio de presión cuando uno quiere lograr algo, pues, o hay algo injusto. Entonces, en medio de todo, bueno, asaltaron la prisión de la Force, liberando a los presos y se quedaron todos los cuarteles para quitarle las armas. Entonces, los grupos de corte político, donde se agrupaban los intelectuales, pues tenían ideas muy radicales y destacando los corteleros encabezados por Danton, Marat y Moulin y los jacobinos. Bueno, ellos eran partidarios de establecer una república y lograron muchos adeptos entre los descontentos con lo que creían excesiva moderación de la asamblea. Y entre las principales, un momentito, me salté un poquito. Y entre las principales, bueno, al final esta lucha que ellos sostuvieron, bueno, lograron lo que fue los beneficios que ellos querían. Entonces, por acá más bajito tenemos la división que ocurrió, pues, en medio de estos tres partidos, bueno, dominaban en la convención los girondinos, que eran en número de 160, pero venían con unas ideas moderadas y sostenían que debían establecer la república, pero sin prescindir del rey. Temían y con razón a los jacobinos, pues creían que abrigaban intenciones de abastecerse en el poder absoluto. Recuerden que en este momento había un poder absoluto quien radicaba sobre el rey. Y si el rey no le caía bien, para la guillotina. Luego tenemos los montañeses, que eran más de 200 representantes, y eran republicanos radicales que se abogaban por la destitución del rey y creían en el uso de los medios violentos para que triunfara la revolución. Y los del llano, que eran conocidos como el pantano, eran moderados, pero indecisos. Adoptaron la práctica de plegarse al grupo más fuerte. El miedo les hizo votar casi siempre en apoyo de los montañeses. ¿Y quién eran los montañeses? Bueno, lo que querían por la destitución del rey, pues. Ellos querían que triunfara la revolución. Y por aquí tenemos que había además que un grupo que, sin ser parte de la asamblea, pues ejercían presión, una presión notable. Y el más importante era la comuna de Paris, pues le seguían los clubes de los jacobinos de Robespierre, ¿te acuerdas de Robespierre? O Robespierre, pues los cordeleros de Danton y los fulneses de Lafayette, todos los cuales tenían considerable influencia en la opinión pública. Y bien, durante el proceso y ejecución de Luis XVI, pues déjenme decirle que Luis XVI, como era un rey, así como la especie de la película El Dictador, que todo lo que veía que le caía mal, pues guillotina con él, pues este rey no tuvo un final muy bonito. Una vez que ocurrió el asalto a las Tullerías, fue descubierto un armario donde habían correspondencia de Luis XVI con otros monarcas europeos y con los emigrados. Y esto fue tomado como prueba de traición y por ende el rey debería ser juzgado. Pues la convención se arrogó derechos del Tribunal Supremo y había un proceso contra Luis XVI
y fue enjuiciado con el nombre de Luis Capeto y se encargaron de su defensa Malesherbes, quien había sido ministro de Justicia durante su reinado, pero a pesar de los despliegues, de la elocuencia, de toda aquella farra de notables defendiendo a este rey, pues se hizo justicia y fue encontrado culpable. Y le aplacaron los cargos de conspiración contra la libertad de la nación, que mentira no era, conspiración y organización de actividades subversivas contra el Estado, complicidad y participación en derrochar el tesoro de la nación. Y aunque su culpabilidad fue determinada casi por unanimidad, los girondinos querían salvar al monarca, pero los montañeses, dominados por los jacobinos, eran partidarios de su ejecución, así que por 387 votos eh, contra 334 se optó por la pena máxima sin que hubiera cabida a la apelación. Le cayó todo el peso de la ley a este rey Luis XVI, pues Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero del año 1793 frente a las tuberías, hoy llamado La Concordia. Entonces, este rey que aguillotinaba a ese pueblo, pues murió aguillotinado también. Y es que dice un dicho de mi país que quien a hierro mata, a hierro muere. Vamos a decirlo aquí en el Perú, quien a fierro mata, a fierro muere. ¿Ves? Entonces no puede creerse una persona que mata con pistola, revólver, arma, como usted le quiera decir, cuchillo, morir, como dice mi mamá, a sombrerazo y a pañuelos. No, 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 no. Y tenemos acá las luchas de la convención. Y estas luchas de la Conventionation, pues aquí tenemos un momentito que tengo un estudiante acá. Muy bien, me alegra que los estudiantes se comuniquen para hacer de manifiesto sus problemas que puedan presentar para ingresar a la plataforma. Ahora bien, mientras la convención entraba en funciones, las tropas francesas obtenían una gran victoria en Val el 20 de octubre sobre los austríacos y entraban en Bélgica, derrotando nuevamente a los austríacos en la batalla de Jamappes. Entonces, en el año 1793 empezaron con grandes peligros para los revolucionarios, mientras sufrían graves derrotas en las fronteras del norte y el este, perdiendo casi todo el territorio que habían ocupado el año anterior. Se producían motines contra la República en varias grandes ciudades y entre ellas Lyon y en el puerto Toulon, que fueron entregados a los ingleses por los realistas. Y para salvar a Francia y a la revolución, la convención adoptó medidas enérgicas. Pues el 6 de abril fue creado el Comité de Salud Pública, integrado por el señor Robespierre, Saint-Just, Blindes, Barreret, Coe y entre otras personalidades. Y de este dependían el Comité de Seguridad Nacional y el Tribunal Revolucionario. Se decretó la leva en mesa bajo la dirección de Carnot. Aquí tenemos que parte de esto es que Tolón fue recapturado gracias a la intervención de un comandante de artillería de Napoleón Bonaparte. Y tras eliminar el peligro en las fronteras y dentro del país, pues el ejército francés comenzó a avanzar dentro del territorio enemigo. Hoche huyó, cruzó las fronteras de Alemania y Jourdan ocupó la orilla izquierda del Rin. Al sur, Dogommier y Monsieur cruzaron los Pirineos y Pichegru conquistó Holanda. Las victorias francesas pesaron negativamente en el ánimo de los coaligados, haciendo que Prusia y España, desmolarizadas, se retiren y reconozcan a la República Francesa en los tratados de Basilea. Y para culminar con esta serie de éxitos, bueno, O'Shea derrotó a un ejército de 4.000 emigrados, imagínense, 4.000 emigrados. Entonces, luego nos sumamos a lo que fue la lucha de los jacobinos y los girondinos. Y para ello vamos a hacer una pausa.
Y por acá tenemos que en esta convención había establecido una nueva constitución muy democrática, pero sus actitudes eran cada vez más a la dictadura, es decir, pareciese democracia, pero es tremenda dictadura disfrazada de democracia. Y así sucede en algunos países de Latinoamérica, y tú debes saber cuáles son. El tono cada vez más extremo de las medidas que se adoptaba causa alarma entre los girondinos, quienes querían procesar a los montañeses por sus actitudes prepotentes y dictatoriales, y Danton trató de hacer conciliar a los dos bandos, pero no tuvo éxito. Se iba preparando la caída de los girondinos, tramada por los jacobinos, con la ayuda del Comité de Seguridad Nacional y de la Comuna de París, y el primero tenía la misión de perseguir a todo aquel que fuera sospechoso de estar en contra del régimen revolucionario, y casi siempre se aplicaba la pena capital. Uy, pero qué extremistas, ¿no? Y la comuna mantenía en continua agitación a París y hacía uso de las tropas para infundir temor. Entonces los girondinos pensaban que habían que detener las matanzas y acusaron a varios jefes montañeses sin efecto, lo que precipitó su fin, proponer para el gobierno de Francia una organización federal que fue vista como una medida reaccionaria. Entonces, a esto se le suma el gobierno de terror. Uy, pero pareciera que estuviéramos leyendo una novela, una película de esas que son buenas para ver en Halloween. Y al gobierno de terror se le denomina al periodo de la Revolución Francesa, en el cual la convención para jurar los peligros externos e internos hizo medidas de extrema energía que trajeron consigo un espantoso derramamiento de sangre. Y se puede decir que el gobierno del terror comenzó cuando la convención hizo volar varias leyes de excepción que aumentaban su poder para detener y juzgar sumariamente a los enemigos de la República. Y durante el desarrollo de los sucesos, el poder de Robespierre había ido aumentando, sobre todo a raíz de su enérgica labor al frente del Comité de Salud Pública. Pues eh, la ocasión de hacerse con el mando absoluto, recuerde que Robespierre venía ya de un gobierno ya que había presenciado, pues él había presenciado ya lo que era el gobierno absoluto, una monarquía absoluta con el rey Luis XVI. Y entonces, cuando se produjo una división del partido de los montañenses en dos alas, pues estaban los hebertistas, que eran los extremistas, y los dantonianos, que eran los moderados. Entonces Robespierre enfrentó a ambos bandos y los hizo destruirse mutuamente para derribarlos a su vez, es decir, divide y vencerás. Primero aparecieron los herbistas y luego los dantonianos pretendieron que se crease un comité de clemencia para que se jugara más parte de su plan de implantar una dictadura. Instituyó el culto del Ser Supremo para reemplazar al cristianismo y dictó la ley de Pradial, que buscaba intensificar la caza de enemigos de la República. Uy, por eso que se le llamaba el gobierno de terror, pues los enemigos de Robespierre se unieron para destruirlo y empezaron a atacarlo en la convención. El 8, Termidor, enfrentó a sus rivales desde la tribuna, pero no encontró apoyo. Entonces los jacobinos y varios miembros de las comunas liberaron a este grupo llevándolos al ayuntamiento, pero tropas fieles de la convención los recapturaron y un día después se le ejecutó entre los aplausos del pueblo, cansado de tantas matanzas y violencia. Y bueno, Robespierre se le llamó Termidoriana por el mes segundo en el calendario republicano en el que tuvo lugar. Con su muerte terminó también el terror, que había cobrado más de 12.000 víctimas en poco más de un año. Entonces, ya finalizando lo que es esta sesión del libro, entonces el último año de la convención, después de la muerte de Robespierre, vino una reacción terrible, pero fue breve. Y es que los franceses, al igual que los peruanos, no se dejaban. Y en el curso de la cual se eliminó a los jacobinos y a la comuna ya sus partidarios de vida pública. Fouquier-Tinville, que se había sido fiscal acusador público y en muchas otras figuras del terror, perecieron ejecutados, pues se cerró el club de los jacobinos y se disolvió la comuna.
Hubo varios motines en apoyo a los jacobinos, pero fueron reprimidos con energía. Y cuando el poder de los jacobinos fue anulado, pues la convención decidió disolverse y comulgó antes de disolverse una nueva constitución del año tercero y luego dispuso que la reemplazarían en directorio del que sus miembros formarían hasta 2/3 del total. Y como los realistas esperaban por el que el fin de la convención se diera paso a una restauración monárquica, se sintieron desilusionados por la continuación de la República y el 5 de octubre marcharían sobre París, Barras, encargado de la seguridad de la Asamblea, quien encargó la represión de estas insurrecciones, y el general Bonaparte, quien cumplió la orden disparando a quemarropa su artillería sobre los rebeldes que se dispersaron. Entonces así comenzó el ascenso de Bonaparte y la consolidación de la República. Y entre las obras más notables, un momentito, se me saltó un poquito la página. Bueno, yo diría que un poquitote. Un momentito. Y aquí estábamos hablando de lo que fue las horas de la convención. Bueno, hubo una creación del gran libro de la deuda pública, creación del registro de la propiedad literaria, se reorganizó la enseñanza, pues ahora la educación era obligatoria y gratuita. Y empezaban las escuelas primarias, siguiendo luego en las centrales y después en las especiales. Fue creado el Conservatorio Nacional de Música, se creó el Museo de Historia Natural, se reorganizaron el Jardín de Planta o el Jardín Botánico y el Observatorio. Se forma el Instituto de Francia como guardián de la cultura francesa. Fue implantado el sistema métrico decimal que hoy es utilizado ¿en dónde? En todo el mundo. Y se elaboró la Constitución de 1793 que no llegó a ponerse en funcionamiento, pero sin embargo ellos la elaboraron. Y en el directorio tenemos acá un poder ejecutivo por un consejo de 5 miembros llamado directorio, y sus miembros tenían el mismo poder turnándose en la presidencia cada 3 meses y eran elegibles anualmente. Así me gusta, anualmente, no 5 años. Y entre las consecuencias de la revolución tenemos que en la parte política, bueno, se materializó el gobierno de tipo republicano que no se aplicaba a ningún gran estado desde los tiempos de la antigüedad. Se demostró también que el pueblo era capaz de cambiar el régimen si no les satisfacía su desempeño, algo así como aquí en Perú, que no estuvieron de acuerdo con Merino y salieron en protesta para un nuevo cambio. En lo económico se puso el liberalismo económico, la libertad para ejercer las actividades económicas. Recuerdo que cuando estaba el temible Luis XVI, pues había mucho terror en su gobierno, así que muchos temían por sus vidas. En cambio aquí, ya finalizado esto, el derecho de propiedad privada pasó a ser un principio inviolable para la economía libre. Quedó establecida la universidad de los tributos sin excepciones ni distinciones. Raquel y todo aquel tenía que pagar impuestos. En lo social, pues la burguesía se convirtió en un elemento social preponderante, iniciándose la declinación de la aristocracia del antiguo régimen, desapareciendo las antiguas barreras sociales. Lo que es parte de la ideología, bueno, significó el triunfo definitivo de lo que fue la filosofía política de los poderes, de los próceres de la ilustración. Recuerda que estuvimos hablando de la ilustración, ese hermoso movimiento a la cual traía luces para el mundo, donde muchos querían exponer sus conocimientos y culturizar al pueblo, pero se consiguieron que el pueblo no sabía leer ni escribir, sin embargo le echaron manos a la obra. Entonces por acá tenemos que atrajeron a otros pueblos con este movimiento, búsqueda de la igualdad, libertad y fraternidad y todas esas cosas bonitas que queremos. Entonces tenemos aquí que tras la caída del directorio, Napoleón Bonaparte se convirtió en el principal protagonista de los siguientes periodos de la historia francesa, el consulado y el imperio. Y además su figura resultó fundamental para que durante la llamada guerras napoleónicas, bueno, los ideales revolucionarios llegaran a distintos lugares de Europa. Actividad domiciliaria, pues aquí tienes tu última actividad domiciliaria, regalito de Navidad. Aquí ven, la página 78. Y finalizamos bien el libro. Qué bueno, hemos finalizado ya el libro con la Revolución Le Francier.
Y voy a colocarte acá para que no vayas a decir que tú mismo no te avisa, que no te mantiene communication. Y es que, discúlpame la bulla, se me cayó el teléfono. Entonces aquí tenemos que el examen final es el viernes 27 de, ya un momentico, 27 de noviembre a las 10:40 AM por The Exam. ¿Qué te parece? ¿Cuáles temas van? Todos, todos los listos. ¿Dudas? ¿Dudas? 998-199-571 es mi número de WhatsApp. Si tienes dudas por ahí, pues recurre a el número de teléfono mío en horarios aceptables, ¿no? Después de las 10 de la noche. Entonces, vamos a hacer lo que es el repaso como clase final, porque ya la próxima semana se inicia un nuevo ciclo. No estoy segura si voy a iniciar, todo depende de lo que suceda este fin de semana. Entonces, vamos a hacer nuestro respectivo repaso. Así que deberás estudiar y estudiar porque es muy importante que te prepares para tu examen final. Entonces, vamos a borrar y nos vamos por acá. Un momentico. Bien, entonces vamos a hacer nuestro repaso de lo que ha sido todas las clases que hemos visto y vamos a avanzar. Estuvimos hablando de los antecedentes a la invasión y la conquista, y entre los temas del tema 1 estuvimos hablando de esa caída del imperio. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando en esas clases? Pues sí, vamos a hacer el respectivo repaso de lo que es temas para el examen. Recuerda que todos los temas son importantes para el examen. Así que la pregunta, ¿cómo fue posible que un puñado de aventureros capturasen al emperador de un estado con más de 4.000 hombres de kilómetros y no de 13.000 de habitantes? Además de la sorpresa militar, la causa principal fue la división que había en el interior del Tahuantinsuyo. Y entre podemos mencionar los siguientes factores, pues, ¿cómo puede ser posible que, así vamos a formular la pregunta, que un imperio establecido de hace años de años, con una fortaleza increíble
y bastantes habitantes, bueno, vamos a decirle seguidores, vamos a decirle ciudadanos. Oye, pudiese ser derribado, pues. ¿Cómo, o sea, cómo se explica eso? ¿Qué pasó dentro del Tahuantinsuyo que se ocasionó esta ruptura? ¿Qué sucedió aquí? ¿Ya pensaste en qué fue lo que sucedió? Pues, según lo que hemos visto en clase, lo que hemos estudiado e investigado, pues hubieron divisiones dentro de él, hubo traición de parte de los mismos, bueno, hubo traición de algunos incas, pues, y pueblitos que eran cercanos al Tahuantinsuyo, que habían sido obligados, pues, a servir al imperio. Ellos aprovecharon la llegada de los conquistadores, de los españoles, para unirse a ellos, pues se sentían así como ofendidos, ¿no? Y entonces hubo esa debilidad. Entonces tenemos aquí, vamos a mencionar los factores que menciona nuestro libro, es que había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa también. Resistencia y resentimiento de los pueblos conquistados contra los incas. Eso es lo que te estaba comentando. Esos pueblos que ellos conquistaron, bueno, ellos no estaban muy contentos, pues ellos estaban resentidos porque ellos ahora tenían que servir al imperio y ellos no querían. Luego tenemos descendencia y rivalidades de las clases dirigentes cusqueñas, colaboración de grupos indígenas con los españoles, pues le empezaron a dar datos de cómo debilitar al imperio. Verticalidad, superioridad militar relativa a los españoles, verticalidad de las autoridades incas, capturado el emperador Dios, bueno, quedó descompuesto el aparato político y militar de los incas. Es como que agarran al presidente y lo capturen, lo secuestren, pues queda, queda el país sin presidente, hay un vacío de poder y entonces, ¿qué se hace? Entonces se puede prestar por muchas cosas. De hecho, cuando un presidente que no es muy querido y sale de viaje, pues corre el riesgo de que sea derrocado, así como le pasó al presidente de Honduras, quien este presidente salió para una reunión internacional y resulta que el pueblo aprovechó porque ya estaba cansado y aprovechó esa salida de él y lo tumbaron y el presidente no podía regresar ahora a su país porque había sido derribado. Ahora eh, tenemos por acá que muchos estaban descontentos, pues bueno, porque se habían suscitado cosas, pues, que por lo menos las pequeñas tribus no estaban de acuerdo con, con ser obligados, pues, a servir al imperio inca, pues ellos vivían tranquilos y felices. Y bueno, eso también causó descontento. ¿Y cómo fueron esas primeras noticias del Perú? ¿Cómo la gente se enteró de ese Tahuantinsuyo? Ya nos quedan 6 minutos de esta primera sesión. Pues las noticias recogidas por Balboa sobre las ricas tierras hacia el sur fueron confirmadas por Francisco Pizarro y por Pascual Andagoya. Pues ellos hicieron unas expediciones para poder llegar al Perú y se organizó desde Panamá, en la que tomaron los 3 socios de la conquista. ¿Quiénes eran los socios? Te dije que en una sociedad siempre tiene que haber el que tiene la idea, el que se la apoya y el que se la costea. Y Francisco Pizarro era el jefe de la expedición. Diego Almagro era el proveedor de los alimentos y las armas y Hernando de Luque pues era el que le proporcionaba el billetito, el dinerito para que pudiesen obtener todo lo necesario para esta expedición.
Te recuerdo que en el primer viaje no fue muy bueno, que digamos, pues en el primer viaje que partió desde Panamá, fue como un total fracaso, pues tuvieron un encontronazo con los poblados que estaban en Puerto Quemado y resulta que Almagro se le malogró la vista en medio de ese enfrentamiento y tuvieron que echar para atrás nuevamente. Entonces, aquí tenemos un breve resumen que la conquista fue un negocio privado y un proyecto político, pues los viajes de Pizarro fueron exploración, descubrimiento y conquista. El primero fue de exploración, sí, claramente como te estoy diciendo, aunque el viaje se echó para atrás. Luego en el segundo viaje, ¿qué es lo que acontece? Bueno, sencillo. Ellos iban avanzando y se iban enterando, a medida que iban entrando más hacia acá, hacia el sur, se iban enterando por las otras comunidades indígenas que había un imperio que tenía mucho oro, muchas riquezas, era grande y que, bueno, era difícil de entrarle, pues, pero nunca daban con la ubicación exacta. Y había un indígena llamado Felipillo, quien le dio la dirección exacta y las coordenadas a estos españoles para llegar. Y bueno, tenemos que en el segundo viaje Pizarro ya da con el sitio, pues, gracias a estos aportes. Eh, por eso es que señala que la conquista española recibió apoyo de algunos indios resentidos contra la conquista inca. Entonces ellos tuvieron el apoyo de estas personas, vamos a decirle apoyo, y ellos pudieron dar con la localización exacta del Tahuantinsuyo. Ya en el tercer viaje, Pizarro le entra de una al imperio. Pero había un problema. Y el problema radicaba era en que ellos no hablaban español. Y entonces se consiguen que tenían otro idioma y no pudieron, o sea, comprender muy bien. Por lo que ellos se llevan a España a unos indígenas quien les enseña, quien al tenerlos allá, ellos aprenden de su lengua quechua y de esta manera pueden comprender un poquito más lo que estos indígenas le decían a los españoles. Esta fue la primera actividad domiciliaria que se asignó. Entonces nos quedan 2 minutos de la sesión, puedes desconectarte e ingresa a las 9:40 a la segunda sesión para continuar con el repaso.